En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro impidió a los estudiantes marchar. Los manifestantes pretendían llegar hasta la iglesia capitalina de San Pedro y oficiar una misa en honor a los 43 caídos durante las protestas antigubernamentales de 2014. Varios piquetes de la Guardia Nacional bloquearon el paso a los manifestantes. En cambio, del otro lado, los oficialistas se movilizaron sin ningún impedimento para respaldar a Maduro y celebrar el Día de la Juventud, que en Venezuela se conmemora hoy, 12 de febrero. Daniela Zambrano, periodista en NTN 24 en Caracas, nos preparó este informe. Las estaciones de metro adyacentes a la Universidad Central de Venezuela amanecieron cerradas, impidiendo que los estudiantes pudiesen llegar al punto de concentración, en la Plaza Las Tres Gracias. Desde la mañana está militarizado Ciudad Universitaria, los símbolos, Plaza Venezuela y todos los sectores aledaños a la Plaza Las Tres Gracias, que es nuestro punto de convocatoria. Eso demuestra una sola cosa: miedo. Pese a que la movilización, aseguran, fue notificada a la Alcaldía Libertador y el trayecto era un par de cuadras, varios piquetes de la Guardia Nacional bloquearon el paso. Desde el 6 de febrero tiene notificación de esta movilización el señor alcalde. Las calles no son de alcaldes de uno o de otro, las calles son del pueblo. Los jóvenes pretendían llegar a la iglesia San Pedro, donde se oficiaría una misa en honor a los 43 caídos durante las manifestaciones de 2014. Fallecieron en víctimas de la represión del Estado, de la represión del gobierno. Un gobierno que desde hace un año para acá ha venido declarando la guerra a la juventud. No se detuvieron, rezaron en el pavimento. Sociedad civil y dirigentes políticos también acompañan esta movilización, entre ellos María Corina Machado, quien envió un mensaje especial a NTN 24, pues recordemos a nuestra audiencia que exactamente hace un año el régimen de Nicolás Maduro ordenó sacarnos del aire. Yo quiero hacer aquí una referencia especial a todos los medios de comunicación y en particular a uno que hoy, hace un año, fue arbitrariamente sacado del aire en Venezuela, que es NTN 24. No hay un solo medio de comunicación público y del Estado que no sufra la censura. Medios nacionales, medios internacionales. Yo sé lo que los periodistas viven, lo que han llegado a hacer incluso amenazando a sus familias. En esta oportunidad fue la lluvia la que dispersó a los manifestantes, que insistieron seguirán en las calles. Y nosotros desde hoy anunciamos que a partir del 12 de febrero se comienza la protesta pacífica en las calles y la lucha no violenta. No tenemos miedo y no tenemos miedo de dejar la sangre, el pecho por nuestro país. No le tenemos miedo a las balas, no le tenemos miedo a la dictadura, porque vamos a luchar por Venezuela. Nosotros siempre les hemos dicho, no nos vamos del país, aquí nos quedamos y la lucha en Venezuela sí continúa y los estudiantes van a seguir en la calle. Las muertes de Basilda Costa, Robert Redman y el resto de los asesinados aseguran no quedar en vano. Y en homenaje a Robert Redman y a Basilda Costa, que hoy no están con nosotros, sus vidas son y seguirán siendo el ejemplo de la juventud venezolana. El miedo no va a paralizar a Venezuela y ese es el mensaje que vamos a llevar a lo largo y ancho de todo este 2015. En el centro de Caracas, en cambio, la movilización convocada por jóvenes del partido oficial para celebrar el Día de la Juventud fue permitida. Ese sentimiento de defensa de la juventud revolucionaria por esta patria sigue cada día más vivo en todos nosotros y en toda la población venezolana revolucionaria y que ama esta patria y siente esta patria en las vísceras. No entiendo cómo salen a hacer guarimba y todo eso. Nosotros los llamamos a que construyan. La marcha en respaldo a Nicolás Maduro transcurrió en paz y sin obstáculos desde Plaza Venezuela hasta Parque Carabobo. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Eso ocurría hoy en las calles de Caracas. Ahora bien, ¿qué ocurría hace un año atrás? Aquel 12 de febrero, cuando dos marchas atravesaban la capital de los venezolanos. Aquel día en que se decidió dar la orden y quitar la señal de NTN 24 de las cableras en Venezuela. Siempre valdrá la pena recordar qué estábamos haciendo ese día. Dos gigantescas marchas se tomaron las calles de Caracas. La Marcha Blanca, convocada por estudiantes y líderes de oposición, que pedía poner en libertad a los universitarios encarcelados en los días previos por haber protestado exigiendo seguridad y libertades. La Marcha Roja, convocada por el gobierno de Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez y presidente de Venezuela, apoyaba a su líder. NTN 24 informaba.
Mucha tensión en Venezuela. La situación se tornó un poco tensa. Solidarizarse con la lamentable situación que atraviesa Venezuela. NTN 24 en el lugar de la noticia. En Venezuela en estos momentos ningún canal de radio ni de televisión transmite a esta hora la marcha opositora. En la tarde, la marcha de la oposición hasta el momento pacífica se tornó violenta. Los opositores culparon a los colectivos armados oficialistas de haber provocado el caos. El oficialismo culpaba a la oposición de incitar a la violencia. Todos sabemos quiénes son los culpables. Ellos quieren provocar a la policía, a la Guardia Nacional. NTN 24 escuchaba y transmitía las palabras del gobierno. Son asesinos, son malos de espíritu y de alma, están enfermos, son dirigidos por unos ex precandidatos presidenciales, Leopoldo López y María Machado, responsables de lo que está ocurriendo. NTN 24 también escuchaba las voces de la oposición. El gobierno es quien ha provocado con represión y con acciones fuera de lugar por parte de la fuerza pública los actos de confrontación entre manifestantes y la fuerza pública. Pero que sepa bien el señor Cabello, nosotros sabemos muy bien quiénes son los responsables, no solo de estas dos muertes horrorosas que han ocurrido el día de hoy. De repente, la señal de NTN 24 en los cableoperadores DirecTV y Movistar de Venezuela fue apagada. Se ha caído la señal en DirecTV. Continuamos en nuestra página web. Noticia extraordinaria en NTN 24. Mucha atención, nuestra señal fue censurada en Venezuela, pero NTN 24 seguirá informando sobre sus hechos y los de América Latina con la libertad, el respeto, el balance y las garantías que ofrecen los valores democráticos. NTN 24 fue censurado en Venezuela. Sí fue una censura. ¿Por qué? A Nicolás Maduro ya no le conviene que haya una pequeña ventana. Ya las grandes las cerraron, pero que quede una pequeña ventana para que los mismos venezolanos conozcan sobre su propia realidad. No le conviene. El presidente Nicolás Maduro en persona explicó el porqué de su drástica decisión. Fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues. NTN 24 fue censurado en Venezuela. Quiero saludar a esta hora en nuestros estudios en Miami a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, y quien hace un año precisamente estaba al aire en este programa, compartiendo en la tarde cuando fue bajada nuestra señal, como cuenta ese video. Embajador Arria, muy buena tarde, gracias por acompañarnos un año ya de aquel momento. Bienvenido. Gracias, Gracia. Y justamente voy a yo decir que fue una decisión de Estado. No fue una decisión de Estado, fue una decisión del capo de un régimen abusivo, dictatorial, que intentó esconder la verdad que NT24 ha ayudado a descubrir a lo largo de muchos años. Doctor Arria, y bueno, no solamente hace un año le dieron de baja la señal en las cableras, sino, e insisto en esto porque realmente nos parece increíble, desde ayer nuestras plataformas digitales han sufrido 3 ataques en diferentes tiempos, hemos logrado restituir la señal, sin embargo es una batalla frontal. Han enviado una carta al diario El Nacional prohibiendo que este diario transmita en su plataforma digital ninguno de los videos o noticias que haga NTN 24. ¿Por qué este ensañamiento con nuestro canal en particular, con el trabajo que hacemos a diario, que no es otra cosa que informar? Bueno, con ustedes muy en particular, porque NT24 ha sido el medio que más atención e importancia le ha asignado a la tragedia venezolana, que mayor tiempo con objetividad le han dado sus periodistas para cubrir la tragedia venezolana. Y esto, por supuesto, hace que para un régimen totalitario, abusivo como el nuestro, sea un peligro, porque ya en Venezuela casi no quedan medios de comunicación para nosotros. Entonces, tener una ventana al mundo, a América Latina, a los Estados Unidos, como es NT24, es una amenaza para esta pandilla. Pero voy a decir algo. El gobierno de Colombia tiene mucho que decir en este particular, porque esto es un atropello
que hace el régimen venezolano a una empresa colombiana muy distinguida de un grupo muy importante de Colombia. Ahora, si al gobierno colombiano no le importa que afecten a sus instituciones, es un poco como cuando los campamentos de la FARC en Venezuela tampoco le importaba mucho al gobierno colombiano que los tuviésemos, a pesar de que en ese momento representaban un peligro enorme para la población colombiana. NT 24 es una amenaza porque dice la verdad y cubre la realidad, y esto para un régimen como el venezolano es altamente peligroso. Embajador Arria, usted ha dicho que Nicolás Maduro se inspira en Gaddafi para promover la comisión de crímenes de lesa humanidad. ¿Puede usted explicarse en relación a esta afirmación? Sí, es terrible. La última resolución que sacó el ministro de la Defensa, el señor Padrino, el general Padrino, que es el órgano del Ministerio de Defensa, es el órgano natural del presidente de la República, o sea, asume esa responsabilidad Maduro, en la cual se permite el uso de armas letales, o sea, armas de guerra para combatir a manifestantes, es sin la menor duda el indicio de una política de Estado que conlleva la pena de delitos de lesa humanidad. ¿Qué quiere? ¿Cómo se califica un delito de lesa humanidad? No solo porque es la acción sobre un grupo específico de la población, pero que no requiere un ataque militar para que sea considerado un delito de lesa humanidad. Justamente el señor Gaddafi, uno de los más abominables tiranos que ha tenido la humanidad, hizo un plan similar, y tan pronto anunció ese plan, la Corte Penal Internacional ordenó su arresto, porque ¿qué quedó demostrado? Que Gaddafi controlaba todos los poderes públicos, que controlaba las Fuerzas Armadas, o sea, era absolutamente responsable. Bueno, en Venezuela el señor Maduro controla todos los poderes públicos y controla las Fuerzas Armadas, por lo menos oficialmente. Esto hace de él el responsable principal, al igual que sus colaboradores más cercanos. Y hace de todos aquellos oficiales que se presten a participar una corresponsabilidad. Por lo pronto, Daniel, el señor Maduro y el señor Padrino ya han cometido un delito al promover este tipo de actos en la comunidad. Esto es el precedente sustentado en la Corte Penal Internacional por el señor Gaddafi, ahora replicado, imitado e inspirado por él al señor Maduro, al señor Padrino y a la cúpula militar que lo acompaña. En este programa hemos hablado en distintas oportunidades de las reacciones de líderes mandatarios de América Latina. Hoy, por cierto, entrevistábamos a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y él recuerda una frase porque decía, me gustaría mucho que la comunidad, por ejemplo, que se agrupa en UNASUR, tuviese posiciones más claras ante el calvario diario de los venezolanos. Y mencionaba a su secretario general y decía, a veces tengo la impresión de que el expresidente Samper va a condecorar a Nicolás Maduro en lugar de asumir posiciones en relación a lo que pasa en Venezuela. Es una vergüenza no solamente lo del expresidente Samper. Imagínate que el señor Maduro quería nombrarlo como un mediador con los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos hasta le quitaron la visa al señor Samper por haberlo acusado de recibir fondos de narcotráfico durante su campaña presidencial. Ahora, UNASUR también es una vergüenza, porque el hecho de que UNASUR haya condenado de que los Estados Unidos, en pleno derecho de sus propias leyes, le hayan quitado la visa a un conjunto de jerarcas civiles y militares del régimen venezolano, es una vergüenza. Y el hecho y lo han tomado como si se estuviera afectando al pueblo venezolano. Venezuela es mucho más grande que este grupo de jerarcas corruptos que el gobierno norteamericano, en pleno derecho, les ha negado la visa. Y uno se pregunta, bueno, tanto que odia al señor Maduro y sus jerarcas dicen al imperio norteamericano, ¿qué les importa que les quiten la visa? Lo que están preocupados es que les afecten sus intereses económicos, y eso sí es un punto muy importante que todavía el gobierno norteamericano no ha acabado de ejecutar, como se lo están pidiendo el senador Rubio, el senador Menéndez. Pero no cabe duda que los amigos cercanos al señor Maduro, al régimen, el sector privado, que hacen posible la perpetuación del régimen, corren un peligro muy grande en el futuro muy cercano. Ahora, ¿no visualiza usted algún cambio en la percepción internacional? Es decir, el que Lilian Tintori fuese recibida ayer por el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿qué lectura le da usted a este encuentro justo 24 horas antes de conmemorarse el primer año del 12 de febrero? Por cierto, yo quisiera aprovechar, Idania, de transmitir mis condolencias a los familiares de las víctimas de este régimen brutal
que murieron el año pasado. Esto es algo que está pendiente en la agenda venezolana y que no puede ser simplemente relegado a la historia. El hecho, las declaraciones del vicepresidente Biden son muy importantes. Son la continuación de la política de la Casa Blanca cuando decidieron ejecutar la resolución del Congreso de los Estados Unidos exigiendo sanciones a Venezuela. Sin embargo, hay una mayor comprensión, yo diría, o una mayor información. Curiosamente, ahora le corresponde a los venezolanos asumir esa realidad, no seguirse abstrayendo de la realidad del entorno, de que Venezuela está en manos de una pandilla que gobierna de una manera totalitaria, dictatorial. Mientras no entendamos eso, no sabemos cómo manejarnos ante este régimen. Quiero agradecer a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, por acompañarnos este día, 12 de febrero, por rememorar con nosotros lo que fue hace un año atrás precisamente este momento en que nuestra señal cayó en Venezuela. Embajador, un placer que haya usted estado en vivo y directo en nuestros estudios en Miami. Muchas gracias, Idalia, muchas gracias.